Mi esposa se burló, hombrecito, rendimiento diminuto. ¿Sus lágrimas cuando me fui? No tienen precio. Hombrecito, rendimiento diminuto, se burló mi esposa, durante nuestra cena, juntando sus dedos. Mientras sus colegas estallaban en carcajadas. Yo sonreí, y serví el postre, mientras me moría por dentro. Una semana después, encontré su mensaje subido de tono, dirigido a su compañero de trabajo. La expresión de su rostro, cuando puse sus maletas empacadas junto a la puerta. No tiene precio. Ella gritó, que yo nunca encontraría a nadie mejor. Ahora, ella observa, desde el otro lado del restaurante. Como mi nueva novia no puede quitarme las manos de encima. Mi nombre es Kevin Crawford. Tengo 38 años, y hasta hace 6 meses, pensaba que tenía un matrimonio decente. Irene y yo habíamos estado juntos durante 9 años, con una bonita casa estilo colonial. En los suburbios de Boston, y carreras prometedoras. Todo se desmoronó, un viernes de octubre. Irene había insistido en que ofreciéramos una cena, para los colegas de su firma de marketing. Es importante, Kevin. Estas conexiones importan. Pasé todo el día preparándome, limpiando, comprando vino caro, y cocinando sus recetas favoritas. Para la noche, todo estaba perfecto. La vajilla de bodas brillaba, las velas estaban encendidas, y el jazz sonaba suavemente. Llegaron 5 parejas, todas vestidas de diseñador, con sonrisas ensayadas. Yo interpreté al anfitrión complaciente, mientras Irene se movía por la sala. Presumiendo de nuestra cocina renovada. Por un tiempo, las cosas transcurrieron sin problemas. Después de la cena, mientras yo servía el postre, la conversación giró hacia las relaciones. Irene, en su 4ª copa de vino, se volvió hacia mí, con una sonrisa fría. Cuando conocí a Kevin, pensé que sería un gran partido, seguro de sí mismo, imponente. Impresionante en todas las áreas. Ella enfatizó las últimas palabras, con un guiño teatral. Su colega Mark preguntó, ¿y no lo es? Irene levantó la mano, juntando el pulgar y el índice, sin dejar apenas espacio entre ellos. Digamos, simplemente, que algunas cosas no están a la altura de las expectativas. La habitación estalló en risas incómodas. Me quedé helado, con los platos de postre en la mano, y la cara ardiendo. Es como estar casada con un adolescente, continuó ella. Rápido para empezar, y más rápido para terminar, si saben a qué me refiero. Alguien intentó cambiar de tema, pero Irene no había terminado. Todos tenemos nuestras cruces que cargar. La mía, simplemente, es más pequeña que la mayoría. Ella levantó su copa, en un brindis burlón, y los demás se unieron con reticencia. Dejando un ambiente tenso, y lleno de vergüenza. De alguna manera, logré sobrevivir a la velada, sonreí, recogí los platos. Y volví a llenar las copas. Por dentro, algo fundamental estaba cambiando. Después de que todos se fueron, Irene actuó como si no hubiera pasado nada. Cuando la confronté, ella puso los ojos en blanco. Oh, relájate, Kevin. Fue solo una broma. Estás siendo demasiado sensible. Esa noche, mientras ella dormía, yo me quedé despierto, mirando al techo. Con sus palabras repitiéndose en mi mente. La humillación pública hizo que fuera imposible seguir ignorándolo. Esta cena sería el primer dominó en caer, en una cadena de revelaciones. Sobre la mujer con la que me había casado. A la mañana siguiente de la cena, me desperté antes que Irene. Mi sueño había sido inquieto, con fragmentos de la noche anterior, repitiéndose en mi cabeza. Me deslicé fuera de la cama, preparé café, y me senté en la isla de nuestra cocina. Viendo cómo la luz del sol se filtraba por las persianas. Mientras estaba sentado ahí, los recuerdos me inundaron, no solo de la noche anterior, sino de todos nuestros 9 años juntos. Fue como ver nuestra relación, a través de un lente nuevo, uno que ponía cada desprecio. Cada comentario despectivo, y cada humillación pública, en un enfoque nítido.
Al principio de nuestra relación, los comentarios de Irene habían sido sutiles. A menudo disfrazados de sugerencias útiles. Tal vez deberías usar zapatos con suelas más gruesas, cuando conozcamos a mi familia, decía ella. Podría ayudarte a verte más corpulento. Yo me había reído de eso, pensando que ella estaba siendo práctica. Luego vinieron las críticas en el dormitorio. Lo que comenzó como una guía amable, rápidamente se transformó en algo más hiriente. ¿Eso es todo?, preguntaba, con una expresión vacía. O peor aún, suspiraba y se daba la vuelta. No te preocupes. Estoy acostumbrada a la decepción. Hace 3 años, yo había recibido un ascenso importante en el trabajo. Había corrido a casa, con una botella de champán, ansioso por celebrar con mi esposa. En lugar de felicitarme, Irene levantó la vista brevemente de su laptop, y me dijo: ¡Qué bien! Supongo que no debían tener muchas opciones, este año. Luego, se lanzó a un monólogo de 40 minutos, sobre sus propios logros laborales. Mientras el champán se calentaba en la encimera, sin abrir. Las reuniones familiares eran campos minados. Irene me presentaba a los parientes, con su mano descansando sobre mi hombro. Este es mi esposo, Kevin. No es lo que imaginé, cuando soñaba con el matrimonio. Pero nos las arreglamos, ¿verdad, cariño? Todo esto, mientras lucía esa sonrisa perfecta, que hacía pensar a todos que ella solo estaba siendo cariñosa y juguetona. Al comprar ropa, ella levantaba tallas más pequeñas. Tal vez algún día, ¿verdad?, decía ella, frente a los vendedores de la tienda. Si me probaba algo que me gustaba, ella fruncía el ceño, levemente. Está bien, si eso es lo que quieres, pero en realidad no hace nada por tu figura. Ni siquiera mis pasatiempos estaban a salvo. Yo había empezado a tomar clases de guitarra, hace 2 años, algo que siempre había querido hacer. Después de mi tercera lección, escuché a Irene, por accidente, hablando por teléfono con su hermana. Es lindo. Sus dedos son demasiado pequeños, para alcanzar algunos acordes correctamente. Pero él se esfuerza mucho. Dejé de tocar, un mes después. El patrón más constante, era cómo me levantaba el ánimo en privado, solo lo suficiente para destrozarme en público. Ella decía que yo me veía guapo, mientras nos preparábamos para un evento. Solo para luego contarle a todos, cómo había tenido que ayudarme a coordinar mi ropa. Porque yo me vestía como un adolescente daltónico. Mientras estaba sentado en nuestra cocina, estos recuerdos convergieron en una comprensión devastadora. Esto no era amor. Esta era una campaña sistemática, para menospreciarme, mientras manteníamos la fachada de un matrimonio perfecto. Saqué mi teléfono, y revisé el Instagram de Irene. Ahí estaban, las fotos de la cena de anoche. Noche increíble, con amigos increíbles, y mi increíble esposo, que hizo que todo fuera posible. Los comentarios estaban llenos de emojis de corazones, y respuestas sobre metas de pareja. El contraste, entre su representación en línea de nuestro matrimonio, y la realidad, me hizo sentir físicamente enfermo. Yo estaba viviendo, en 2 relaciones diferentes, la pública, que ella diseñó para las redes sociales, y la privada, donde se me recordaba constantemente que yo no era suficiente. A medida que la luz de la mañana llenaba nuestra cocina, me di cuenta, con una claridad sorprendente, esto era abuso emocional, y había estado sucediendo, durante años. 3 días después de la cena, yo todavía estaba procesando la revelación sobre nuestro matrimonio. Cuando la oportunidad tocó a mi puerta. Irene se había ido a su clase de yoga del sábado por la mañana, una sesión de 90 minutos. Seguida de lo que ella llamaba networking esencial, en el bar de jugos de al lado. En traducción, al menos, 3 horas de libertad. No me sentía orgulloso de lo que estaba a punto de hacer, pero algo en lo profundo de mi estómago me gritaba que había más por descubrir. Durante años, yo había respetado su privacidad por completo, nunca revisé su teléfono.
Ni cuestioné sus reuniones nocturnas con clientes. La confianza había sido mi religión, incluso cuando yo era el único verdadero creyente. Me serví otro café, y me quedé mirando su iPad, sobre la encimera de la cocina. Ella lo había dejado cargando, probablemente asumiendo que yo estaría fuera haciendo mandados. Como solía hacer, los sábados por la mañana. Su correo electrónico personal, probablemente seguía abierto. Con manos temblorosas, levanté el dispositivo. La pantalla se iluminó, mostrando su bandeja de entrada. Mi pecho se apretó, mientras me desplazaba por mensaje tras mensaje, de alguien llamado JM. Con asuntos como usted extraño, y martes confirmado. Hice clic en el más reciente, fechado ayer. No puedo esperar al martes. El Hotel Arborview, la misma habitación. De 2 a 5 p.m. Ya le he puesto una excusa a mi equipo. Dile a Kevin que tienes esa cena con el cliente. Extraño sentirte contra mí. J. La habitación dio vueltas a mi alrededor. Abrí otro mensaje, este con fotos adjuntas, que mostraban a Irene. Y a un hombre que reconocí como James Maxwell, el director creativo de su firma. Las fotos no eran explícitas, pero la intimidad era inconfundible. Su brazo alrededor de la cintura de ella mirándolo con adoración. De una manera que no me había mirado a mí, en años. Revisé la marca de tiempo, en el primer correo electrónico, hacía 7 meses. Esto no era un error de una sola vez, o un desarrollo reciente. Esto era un romance calculado y continuo, sucediendo justo frente a mis narices. Con precisión mecánica, tomé capturas de pantalla, de los mensajes clave, enviándolos a mi propio correo. Luego, revisé su calendario. Ahí estaba, la tarde del martes, bloqueada como preparación de presentación al cliente. Una mentira, ya puesta en marcha. A continuación, examiné los estados de cuenta de sus tarjetas de crédito en línea. Cargos de restaurantes, a los que nunca había ido, en fechas que supuestamente habíamos compartido. Una conferencia de desarrollo profesional de fin de semana, que coincidió con cargos de hotel. En una ciudad costera a 2 horas de distancia. La evidencia se acumulaba, con cada clic, con cada búsqueda. La aventura había estado sucediendo, durante más de medio año, con su colega. El mismo hombre que se había sentado en nuestra mesa, presenciando mi humillación. Mientras se acostaba con mi esposa. Lo que más me dolió, no fue solo la traición. Fue darme cuenta de que, mientras ella se burlaba abiertamente de mí ante los demás, estaba buscando satisfacción activamente en otro lugar. En vez de abordar los problemas de nuestro matrimonio. Yo ni siquiera valía el esfuerzo de una conversación. Mis manos dejaron de temblar. El shock inicial dio paso a algo más frío y más enfocado. Respiré profundo y continué reuniendo pruebas, creando una carpeta en mi correo, etiquetada como próximos pasos. Para cuando escuché la llave de Irene en la cerradura, yo estaba sentado tranquilamente. En la encimera de la cocina, el iPad estaba de nuevo en su posición original, y mi rostro era una cuidadosa máscara de normalidad. ¿Aún estás en casa?, preguntó ella, sorprendida de encontrarme ahí. Solo estoy terminando un poco de trabajo, respondí, observándola con nuevos ojos. ¿Qué tal el yoga? Genial, dijo ella, sin sostener mi mirada, mientras dejaba su bolso. Realmente me centró. Asentí, preguntándome si ella había estado con él, en lugar de estar en yoga. Y preguntándome también, cuántas otras mentiras me había tragado enteras, a lo largo de los años. Estoy pensando en hacer una parrillada esta noche, dije casualmente. ¿Ese salmón que te gusta? Ella sonrió, aliviada de que yo no estuviera haciendo preguntas. Suena perfecto. En cierto modo, lo era. El comienzo perfecto, para el final. Durante los siguientes 2 días, viví una doble vida. En la superficie, yo era el mismo esposo complaciente, al que Irene se había acostumbrado a controlar.
Preparé el desayuno, le pregunté sobre su día, y vi sus programas sin quejarme. Mientras tanto, debajo de esta calculada normalidad, yo estaba orquestando mi salida. Con precisión militar. El lunes por la mañana, mientras Irene estaba en la ducha, llamé a mi amigo más antiguo, Mark. Necesito un lugar donde quedarme, le expliqué en voz baja. Solo por un par de semanas, hasta que resuelva las cosas. ¿Está todo bien?, me preguntó, con una evidente preocupación. La verdad no. Te lo explicaré cuando te vea. La habitación de invitados es tuya, hermano. Sin hacer preguntas. Lo siguiente fue la abogada, una mujer a la que mi colega había acudido durante su divorcio el año pasado. Programé una cita, para el miércoles por la mañana, solicitando el espacio más temprano que hubiera. Durante mi descanso para almorzar, abrí una nueva cuenta bancaria. En un banco diferente al que Irene y yo compartíamos. Transferí la mitad de nuestros ahorros, una cantidad que parecía justa, dadas nuestras contribuciones iguales al hogar. Yo no buscaba castigarla financieramente. Simplemente, necesitaba protegerme. Esa noche, catalogué lo que verdaderamente era mío: ropa, objetos personales, algunas reliquias familiares, y el reloj de mi abuelo. Todo lo demás, los muebles, las obras de arte que habíamos coleccionado, y la casa misma, podría resolverse durante los procedimientos de divorcio. Las posesiones materiales, de pronto, parecían insignificantes, en comparación con la recuperación de mi amor propio. El martes fue la parte más difícil, mantener la normalidad, sabiendo lo que estaba pasando. Irene se fue al trabajo, vistiendo un atuendo que yo nunca había visto antes. Su cabello, y su maquillaje, estaban más elaborados de lo habitual, para un día normal de oficina. Gran presentación para un cliente, explicó, besando mi mejilla apresuradamente. No me esperes despierto. Probablemente iremos a cenar, después, para celebrar. Buena suerte, le dije, sintiendo las palabras como cenizas en mi boca. Mientras ella no estaba, empaqué 2 maletas con lo esencial. Y las cargué en el maletero de mi auto, durante mi descanso del almuerzo, estacionando, después, al final de la calle, para que ella no lo notara, si llegaba a casa inesperadamente. En el trabajo, pedí el jueves y el viernes libres, por motivos personales. Mi jefe, notando mi perfecto historial de asistencia, lo aprobó sin hacer preguntas. Esa noche, Irene regresó a casa pasadas las 9:00, un poco despeinada. Y oliendo a una colonia desconocida. Ella afirmó que la presentación había salido bien, describiendo las reacciones ficticias de los clientes, con gran detalle. Yo asentí y sonreí, interpretando el papel del esposo solidario, por última vez. Mientras ella se duchaba, revisé el historial de ubicaciones, en nuestra cuenta compartida. El Hotel Arborview, exactamente como lo había especificado el correo. La confirmación final, de lo que yo ya sabía. Pareces callado, dijo ella más tarde, mientras nos preparábamos para dormir. Solo estoy cansado. Mañana tengo la fecha límite de un proyecto importante. Ella asintió, mientras se desplazaba por su teléfono. No olvides, que tenemos una cena con los Johnson, el sábado. No lo haré, mentí, sabiendo que me habría ido para entonces. Mientras ella se quedaba dormida a mi lado, yo me quedé despierto, estudiando su rostro a media luz. Esta mujer, que alguna vez había sido el centro de mi mundo, ahora parecía una extraña. Todavía hermosa, pero vacía, donde debería estar su corazón. Sentí una inesperada ola de compasión. Fuera lo que fuese que estuviera buscando, no lo había encontrado con James, o de lo contrario. No necesitaría la validación que obtenía, al controlarme a mí. Mañana, reclamaría mi vida. Esta noche, me despedí silenciosamente, del hombre que había sido. Aquel que había permitido ser menospreciado, por el bien de un matrimonio. Que existía únicamente en su imaginación. La tarde del miércoles, llegó con un aire definitivo.
Mi reunión con la abogada había salido bien. Ella había trazado un camino directo a seguir, dada la evidencia de la infidelidad. Mis artículos personales ya estaban en el apartamento de Mark. Todo lo que quedaba era la confrontación, que yo no podía evitar. Preparé la comida favorita de Irene, salmón con verduras asadas. Y ese chardonnay caro que a ella le encantaba. Para cuando ella llegó a casa, la mesa estaba puesta, con velas y flores. Una escena de perfección doméstica, que pronto se haría añicos. ¿Cuál es la ocasión?, me preguntó ella, dejando caer sus llaves, en el cuenco junto a la puerta. Solo tenía ganas de hacer algo lindo, le respondí, apartando su silla. Comimos en relativo silencio, sus comentarios ocasionales sobre el trabajo eran recibidos con mis respuestas evasivas. Finalmente, cuando no pude retrasarlo más, puse una carpeta sobre la mesa, justo entre nosotros. Tenemos que hablar, Irene. Su expresión cambió de la sorpresa al cansancio. ¿Sobre qué? Sé lo de James. El color desapareció de su rostro. No sé de qué me estás. Por favor, la interrumpí, abriendo la carpeta. No agreguemos más mentiras. Expuse las pruebas, una por una, los correos electrónicos, los recibos del hotel, los cargos del restaurante, y el historial de ubicaciones. Con cada artículo, su expresión pasaba del shock a la negación y al cálculo, antes de instalarse en la indignación. Revisaste mis correos privados, se desvió ella, levantando la voz. Eso es una completa invasión de la privacidad. Sí, admití con calma. Después de años de tu abuso emocional, y tus humillaciones públicas, por fin. Confié en mis instintos. Abuso, se burló ella. No seas tan dramático, Kevin. ¿Llamarme pequeño e inadecuado, frente a tus colegas, no es abuso? Burlarte de mi carrera mientras te acuestas con tu compañero de trabajo, ¿no es crueldad emocional?, repliqué. Su estrategia cambió al instante. Se formaron lágrimas en sus ojos, la misma actuación que le había visto usar con clientes que estaban a punto de marcharse. Cometí un error, susurró ella. No significó nada. Podemos superar esto. La infidelidad es solo una parte de por qué este matrimonio terminó, le expliqué, manteniendo la compostura. Incluso sin eso, yo no me quedaría con alguien que me trata con tanto desprecio. Ella cruzó la mesa, buscando mi mano. Yo me aparté. No lo entiendes, suplicó ella. He estado bajo mucha presión en el trabajo. James simplemente estaba allí. Durante 7 meses, dije en voz baja. Eso no es un error, Irene. Esa es la elección que hiciste todos los días. Sus lágrimas se desvanecieron al instante, siendo reemplazadas por una furia fría. Bien. ¿Quieres la verdad? Sí. He sido infeliz. ¿Qué esperabas? Nunca me satisficiste. Ni financieramente, ni emocionalmente. Ni físicamente. Yo asentí, casi aliviado de escuchar, finalmente, sus pensamientos honestos. Es exactamente por eso que me voy. Merezco algo mejor que alguien que me ve de esa manera. ¿Tú?, se burló ella, haciendo un gesto despectivo. ¿Mejor que yo? Buena suerte encontrando a alguien que soporte tus limitaciones. En ese momento, al mirar su hermoso rostro retorcido por la crueldad, sentí una extraña sensación de paz. Esta mujer nunca me había amado. Ella solo amaba el controlarme. Los papeles del divorcio estarán listos mañana, dije, poniéndome de pie. No voy a volver. No puedes, simplemente irte, dijo Irene, siguiéndome hacia la puerta. Su voz oscilaba entre la ira y el pánico. Tenemos que hablar sobre esto. Acabamos de hacerlo, respondí, recogiendo la pequeña bolsa de lona que había dejado en la entrada esa mañana.
Dejaste tus sentimientos, bastante claros. ¿Y a dónde se supone que vas?, exigió saber, con los brazos cruzados a la defensiva. Eso, ya no es asunto tuyo. Mientras caminaba hacia mi auto, ella me siguió hasta el porche. Con su fachada controlada desmoronándose, a cada paso. Esto es una locura, Kevin. Estás tirando a la basura 9 años, por un solo error. Me volví para enfrentarla, con las llaves en la mano. Este no fue un error. Fueron años de menospreciarme, seguidos por meses de traición. Iré a terapia, gritó, dejando entrever su desesperación. Terminaré las cosas con James. Haré lo que tú quieras. Por un momento, dudé. 9 años, era mucho tiempo para dejarlo atrás. Pero entonces, mi teléfono se iluminó con un mensaje de James, enviado a los dos. ¿Está todo bien? No estás contestando mis llamadas. El rostro de Irene se contorsionó de furia, al darse cuenta de que yo tenía su número. Su grito resonó por nuestra tranquila calle suburbana, mientras yo subía a mi auto. «Te vas a arrepentir de esto», me gritó. «¿Crees que alguien más te va a querer? No eres nada, sin mí». Encendí el motor, extrañamente tranquilo, a pesar de su ira. «Adiós, Irene». Mark me estaba esperando en su porche, cuando llegué a su complejo de apartamentos. 15 minutos después. Me dio una sola mirada a la cara, y, en silencio, me ayudó a llevar mis maletas adentro. ¿Quieres hablar de ello?, me preguntó, entregándome una cerveza, una vez que nos instalamos en su sala de estar. Todavía no, respondí, mientras la adrenalina de la confrontación, finalmente se desvanecía. Tal vez mañana. Cuando estés listo, hermano. Esa noche, mi teléfono explotó con notificaciones. Irene alternaba entre estrategias, con una velocidad alarmante. 7:42 de la tarde, lo siento. Por favor, vuelve a casa. Podemos arreglar esto. 8:15 de la tarde, estás siendo inmaduro. Este trato del silencio, no está a tu altura. 9:03 de la noche, he estado llamando a tus amigos. Nadie te ha visto. ¿Estás a salvo? 10:27 de la noche, llamaré a la policía, si no respondes. 11:14 de la noche, James no significaba nada. Tú eres mi esposo. Por favor. Medianoche, esto es lo que haces siempre, huir, en lugar de luchar por nosotros. Apagué mi teléfono, maravillado de cómo ella podía reescribir toda nuestra historia. En solo un par de horas, presentándose a sí misma como la víctima, y a mí, y como el villano. A la mañana siguiente, me reuní de nuevo con mi abogada. Para finalizar la presentación del divorcio. Para el mediodía, los papeles ya estaban listos. Elegí que los entregara un mensajero, en lugar de entregarlos yo mismo. No tenía ningún deseo de presenciar más la actuación de Irene. Por la tarde, visité a una terapeuta, que mi abogada me había recomendado. Para personas que dejaban relaciones emocionalmente abusivas. ¿La doctora? Michaels escuchó atentamente, mientras yo describía la cena, el patrón de menosprecios. ¿Y la infidelidad? Lo que estás describiendo es, efectivamente, abuso emocional, me confirmó ella. Y tu respuesta, al alejarte de la situación, fue de hecho, bastante saludable. Entonces, ¿por qué me siento culpable?, le pregunté. Porque los abusadores son excelentes para hacer que las víctimas se sientan responsables por las consecuencias de las propias acciones del abusador, me explicó. Eso te va a tomar tiempo para desaprenderlo. Programé otra cita, para la semana siguiente, sintiendo como un pequeño peso se levantaba de mis hombros. Por primera vez en años, yo estaba priorizando mi propio bienestar. De vuelta en el apartamento de Mark, finalmente encendí mi teléfono. Solo para encontrar 37 llamadas perdidas, y una avalancha de mensajes de texto. Cada vez más desesperados. El último
enviado apenas una hora antes, simplemente decía. Recibí los papeles. Esto no ha terminado, Kevin. Pero para mí, sí lo estaba. Con cada hora que pasaba, en mi nueva existencia sin Irene, me sentía más seguro de que definitivamente había terminado. La semana posterior a mi partida, se desarrolló como un thriller psicológico. Las tácticas de Irene evolucionaron desde las súplicas desesperadas hasta los ataques calculados. Con una velocidad alarmante. Día 1, ella se apareció en mi oficina, diciéndole entre lágrimas a mi colega que estaba preocupada por mi salud mental. La seguridad, finalmente, la escoltó hacia la salida. Día 2, ella contactó a mis padres, inventando una historia sobre cómo la había abandonado. Sin previo aviso, después de una pequeña discusión. Mi madre llamó, preocupada, hasta que yo le expliqué la verdad, incluida la infidelidad. Su respuesta, nunca me agradó esa mujer, me hizo reír por primera vez en días. Día 3, llegaron flores al apartamento de Mark, con una tarjeta que decía: Nos extraño. Por favor, vuelve a casa. El hecho de que ella hubiera rastreado mi ubicación, fue más perturbador que romántico. Día 4, ella reclutó a su hermana, para que me hiciera entrar en razón. Jenny se presentó en mi oficina, exigiendo que le diera a Irene una oportunidad más. Cuando le mostré las pruebas de la aventura, su justa indignación se desinfló. No tenía ni idea, admitió Jenny. Ella me dijo que estabas pasando por una crisis de la mediana edad. Tengo 38 años, señalé. Ella siempre ha sido buena para torcer las cosas, dijo Jenny en voz baja. Para lo que valga, lo siento. Día 5, se quitaron los guantes. Irene vació nuestra cuenta corriente conjunta, un movimiento que mi abogada, afortunadamente, ya había anticipado. Yo ya había movido mis depósitos directos a mi nueva cuenta. Aún así, esto indicaba una escalada que yo no esperaba. Esa noche, ella me envió un correo con fotos nuestras, de tiempos más felices, con el asunto: ¿es esto, realmente, lo que quieres tirar a la basura? La respuesta, cada vez más, era que sí. Día 6, regresé a nuestra casa con escolta policial, para recoger más objetos personales. Irene estaba esperando, con el maquillaje perfecto, y los ojos enrojecidos, por lo que parecía ser un llanto estratégico. ¿Trajiste a la policía?, siseó, mientras yo entraba. Solo estoy siendo cauteloso, le respondí, pasando a su lado hacia el dormitorio. Ella me siguió, observando cómo yo recogía fotos familiares, documentos importantes y objetos sentimentales. ¿Qué hay de nuestros planes?, me preguntó ella, con una voz ahora más suave. Las vacaciones a Italia, la familia que hablamos de formar. Esos eran sueños, que tú nunca tuviste la intención de cumplir, le dije. Mientras cerraba mi maleta. No puedes traicionar a alguien por meses, y esperar que confíe en tus promesas para el futuro. Su expresión se endureció. La casa sigue siendo mitad tuya, me advirtió. Tú eres responsable de la hipoteca. Véndela, le sugerí. La abogada se encargará de la división. No puedo pagar un préstamo, admitió ella, en un raro momento de vulnerabilidad. Ese, ya no es mi problema. Un mes después de dejar a Irene, los trámites del divorcio avanzaban con una eficiencia sorprendente. Sus intentos iniciales, por retrasar y complicar las cosas, se desvanecieron cuando su abogado, al ver la evidencia de la infidelidad, le aconsejó que llegara a un acuerdo rápidamente. Encontré un pequeño, pero moderno apartamento, en el centro de la ciudad, más cerca de mi oficina. El alquiler era razonable, y, lo que era más importante, era solo mío, un espacio libre de las críticas, o el control de Irene. Mi primer fin de semana de verdadera libertad, me quedé de pie en la sala vacía, rodeado de cajas. Y sentí algo inesperado, la posibilidad. Nadie se burlaría de mis elecciones de decoración, ni criticaría la disposición de mis muebles.
Las paredes en blanco podían exhibir lo que yo quisiera. Empecé de a poco, comprando un sofá cómodo, que Irene habría odiado por ser demasiado masculino. Colgué los grabados de pesca de mi abuelo, que ella había desterrado al garaje. Preparé un rincón para la guitarra, que yo había abandonado hace años. En el trabajo, me lancé de lleno a un gran proyecto, que yo había dudado en liderar. Mientras estuve con Irene. Sin su voz en mi cabeza, diciéndome que yo no era lo suficientemente capaz, pude sobresalir. Mi equipo respondió a mi recién descubierta confianza, y 3 semanas después, mi jefe me apartó a un lado. Sea lo que sea que haya cambiado en tu vida, te está funcionando, me dijo. Te voy a recomendar, para el puesto de gerente senior, que se abre el próximo mes. La terapia también estaba ayudando. La doctora Michaels me guió para reconocer los patrones de abuso que yo había normalizado, enseñándome a valorar mis propias percepciones, una vez más. La pregunta más común, que escucho de personas que dejan a abusadores emocionales, es: ¿por qué me quedé tanto tiempo?, me dijo. La respuesta es que el abuso rara vez comienza de forma dramática. Es gradual. Como la rana en el agua, que se calienta lentamente. Mi amistad con Mark se profundizó durante esas semanas. Una noche, tomando unas cervezas, me confesó algo. Nunca me agradó Irene, admitió. La forma en la que te hablaba no era correcta. Pero tú parecías feliz. Así que mantuve la boca cerrada. Yo no era feliz, me di cuenta, diciéndolo en voz alta. Solo estaba comprometido con la idea de que debía serlo. Irene continuó con su campaña de manipulación, aunque sus tácticas se volvían cada vez más desesperadas. Envió amigos en común a que me vigilaran, alternaba entre las amenazas y el bombardeo de amor. Y una vez, dejó una carta escrita a mano, detallando todas las formas en las que yo había malinterpretado sus acciones. Nada de eso funcionó. Cada día de libertad fortalecía mi determinación. Cada pequeña decisión que tomaba por mí mismo reconstruía mi confianza. El divorcio tomaría meses en finalizarse, pero yo ya había logrado algo mucho más importante. La independencia. El hombre que había servido el postre en silencio, mientras era humillado, se había ido, siendo reemplazado por alguien que comprendía su propio valor. Una noche, mientras instalaba mi nuevo tocadiscos, otra compra de la que Irene se habría burlado, me di cuenta de que estaba sonriendo, sin ninguna razón en particular. No era felicidad, exactamente, aún no, pero era algo igualmente valioso: la paz. 3 meses después de dejar a Irene, recibí un ascenso en el trabajo. El puesto de alta gerencia vino con un aumento sustancial, mayores responsabilidades y una nueva confianza, a la que todavía me estaba acostumbrando. Mis colegas notaron el cambio, y comentaron sobre mis presentaciones más asertivas y mis enfoques innovadores para los proyectos. Lo que sea que estés haciendo diferente, sigue así, me dijo mi director. Después de que logré conseguir un cliente importante, al que habíamos estado persiguiendo durante años. Lo que yo estaba haciendo de manera diferente era simple: existir, sin críticas constantes. Las citas no estaban inicialmente en mi agenda, pero cuando Lisa del departamento de marketing me sugirió tomar un café después de la reunión de un proyecto, me sorprendí a mí mismo, aceptando. Nuestra cita para tomar café se convirtió en una cena, luego en caminatas de fin de semana. Y luego, en mucho más. Ella era inteligente, directa y genuinamente amable. Lo más importante era que escuchaba cuando yo hablaba, y valoraba mis opiniones. Algo que todavía se sentía como una novedad. La primera vez que tuvimos intimidad, me preparé para la decepción o la comparación. En cambio, ella estuvo presente, comunicativa, y después, me abrazó fuerte y me susurró. Eso fue perfecto. 3 simples palabras, que curaron heridas que ni siquiera me había dado cuenta de que seguían abiertas.
A los 5 meses de mi nueva vida, llegó el día que secretamente temía. Mi amigo Jack estaba celebrando su ascenso en Castellos, un restaurante de lujo, muy popular entre el público profesional. Yo sabía que había una alta probabilidad de ver a Irene allí. Llegué con Lisa, sintiéndome seguro con mi traje a la medida, y con la vida que había reconstruido. Una hora después de que iniciara la velada, mientras nos reíamos con los otros invitados de Jack, sentí una presencia familiar. Irene estaba de pie al otro lado del salón, mirándonos fijamente. Se veía más delgada, con un atuendo seleccionado más cuidadosamente de lo habitual, como si intentara proyectar una imagen de perfección. Nuestros ojos se encontraron brevemente. Yo asentí con educación, y regresé a mi conversación, sin perder el ritmo. Más tarde, mientras Lisa y yo bailábamos, Irene se acercó, con una copa de vino en la mano. «¿Te ves bien?», dijo ella, con voz tensa. «Gracias». «¿Tú también?», le respondí simplemente. Un silencio incómodo se extendió entre nosotros, lleno de una historia no contada. «Me enteré de tu ascenso», ofreció ella finalmente. «Felicidades». «Gracias». Ella miró a Lisa, quien se había alejado a buscar bebidas. «Ella parece agradable». «Lo es», le confirmé. «¿Mucho?». Irene parecía estar esperando algo, preguntas sobre su vida, tal vez. O alguna indicación de que yo la extrañaba. No le ofrecí ninguna de las dos cosas. «Bueno», dijo finalmente, «debería volver a mi mesa». Mientras se alejaba, me di cuenta de algo profundo. No sentí nada. Ni ira, ni dolor, ni arrepentimiento, solo una pacífica indiferencia. Exactamente un año después, desde aquella fatídica cena, finalizó mi divorcio de Irene. El proceso legal había sido sorprendentemente sencillo. Una vez que fallaron sus intentos de manipulación. Vendimos la casa, dividimos los bienes, y tomamos caminos separados. Sin el dramático enfrentamiento judicial, con el que ella amenazó. Lisa y yo, habíamos estado saliendo durante 8 meses para entonces. Nuestra relación evolucionó naturalmente, basándose en el respeto mutuo, y el aprecio genuino. Cuando le conté la historia completa de mi matrimonio, ella escuchó sin juzgar, y luego dijo algo que nunca olvidaré: «Gracias por confiarme tu pasado. Ahora, concentrémonos en nuestro futuro». Con mi nuevo salario, y mi parte de la venta de la casa, compré un condominio moderno, con vista al parque de la ciudad. Lisa me ayudó a decorar, nunca impuso sus preferencias, sino que animaba mis propias decisiones. «Es tu espacio», insistía ella. «Debe reflejar quién eres tú». Mi habilidad para tocar la guitarra mejoró constantemente. Incluso, me uní a una banda amateur de fin de semana, con algunos colegas. La primera vez que Lisa vino a vernos tocar, en un pub local. Su orgullo genuino por mis modestas habilidades, borró años enteros de los comentarios despectivos de Irene. En el trabajo, llevé a mi equipo a tener nuestro trimestre más exitoso en la historia. Mi jefe me mencionó futuras posibilidades para ser director, oportunidades que ahora yo me sentía seguro de perseguir. Mis sesiones semanales de terapia se convirtieron en consultas mensuales, y luego en una graduación. «Has hecho el trabajo», me dijo la doctora Michaels. «Ahora reconoces las señales de alerta. Confía en ti mismo». En el aniversario de mi partida, Lisa sugirió celebrar lo que ella llamaba mi Día de la Libertad. Reservamos una mesa en Spucci's, un restaurante italiano de lujo, en el centro de la ciudad. Por coincidencia, o tal vez por el sentido de simetría del destino, Irene estaba allí. Con un grupo de colegas. Cuando nuestras miradas se cruzaron, al otro lado del restaurante, no sentí nada más que el tranquilo reconocimiento de un capítulo cerrado. Ella apartó la mirada primero, volviéndose hacia el hombre que estaba a su lado. Con una risa que parecía forzada, incluso desde la distancia.
Lisa me apretó la mano. ¿Estás bien? Perfecto, le respondí, y lo decía en serio. Más tarde, mientras compartíamos el postre, me di cuenta de la verdadera medida de mi sanación. Yo ya no me definía a mí mismo, en oposición a Irene, o a su trato hacia mí. El hombre enojado y herido, que había huido de nuestra casa, había evolucionado. Hasta convertirse en alguien más fuerte, más sabio, y genuinamente satisfecho. ¿En qué estás pensando?, me preguntó Lisa, notando mi estado reflexivo. Yo sonreí, levantando mi copa para brindar, por la mujer que me veía claramente, y que valoraba. ¿Eso que veía? Solo estoy agradecido por las segundas oportunidades. El hombrecito del que Irene se había burlado, había encontrado su verdadera estatura. No en centímetros, ni en apariencias externas, sino en la tranquila dignidad de una vida vivida de forma auténtica.